Michael siempre había sentido curiosidad por cómo ciertos hábitos se arraigan con el tiempo hasta convertirse en parte de la identidad de alguien. Desde que se mudó a aquella casa, nunca usó la puerta principal como entrada habitual. Prefería la puerta lateral del garaje o la corrediza que daba al patio, rutas más directas, prácticas, como él. La entrada formal, con su sala impecable, existía más como un símbolo que como un espacio vivo. La verdadera vida transcurría en otros rincones. Por eso, aquella tarde cualquiera, el lugar más ignorado de la casa se transformó en el escenario de un momento que lo cambiaría todo. Estaba sentado en su sillón, sumido en pensamientos. El día lo había consumido revisando mentalmente los conflictos sin resolver con Claire. Su última discusión había sido por algo insignificante, pero como siempre ella lo exageró, lo torció, convirtiéndolo en un nuevo episodio de agotamiento emocional. Michael comenzaba a entender que sus conversaciones ya no buscaban soluciones. Eran trampas verbales donde cualquier palabra mal elegida se convertía en arma. No era diálogo, era control. Y se repetía una y otra vez. Se sentía atrapado en su propio hogar, viviendo junto a alguien que transformaba cada error en una deuda. El silencio reinaba, pero no era un silencio que calmara, sino que inquietaba. Michael permanecía en el sillón no por pereza, sino porque necesitaba ese espacio para reflexionar. Pensaba en el matrimonio, en lo que se había convertido, en la mujer con la que juró construir una vida y que poco a poco parecía volverse una extraña. Claire dominaba las palabras como pocos. Sabía envolver, manipular, desviar. Hacía que los problemas siempre parecieran culpa de él, como si su inseguridad fuera una exageración, como si su insatisfacción fuera ingratitud. Entonces escuchó la puerta principal abrirse. Claire entró con unas bolsas, probablemente del supermercado. Michael guardó silencio, no por miedo, sino por cansancio. Sabía que cualquier intento de conexión terminaría en acusaciones o sarcasmos. Pero algo inesperado ocurrió. En lugar de llamarlo, Claire se detuvo en el vestíbulo y marcó un número en su teléfono. Su voz cambió, se volvió suave, íntima, casi seductora. Michael captó la palabra jueves y luego cariño, pero no era su padre. Ese cariño no tenía nada de paternal. Su cuerpo reaccionó al instante, pero mantuvo la compostura. Su mente, entrenada por años de disciplina militar, entró en modo de observación. Escuchó cada palabra, analizó cada pausa. Claire estaba a pocos metros, hablando con otro hombre como si estuviera sola, como si Michael no existiera. Cuando colgó, silbó, como si lo llamara desde el patio, esperando encontrarlo entretenido con herramientas. Pero él había estado allí todo el tiempo. No era solo una traición matrimonial. Era un retrato cruel de cuánto había dejado de ser parte de su vida. Se levantó con naturalidad, fingiendo no haber oído nada. Inventó una excusa y salió de la habitación, pasando junto a Claire, sin dejar que notara lo que acababa de ocurrir. No mostró ira. Necesitaba claridad. En la primera oportunidad, fue al despacho de ella, tomó su teléfono con discreción y revisó el historial de llamadas. Memorizó el número que había marcado y comenzó su investigación en ese momento. Su cabeza daba vueltas, pero sabía que no podía actuar por impulso. Había visto a demasiados hombres perderlo todo por reaccionar en el calor del momento. Él no sería uno más. Debía ser frío, metódico, preciso. En el fondo, llevaba tiempo sospechando algo así. Ausencias sin explicación, mensajes borrados, horarios que no coincidían. Ahora tenía un punto de partida concreto. Esa noche no dijo nada. Observó, tomó notas mentales, reflexionó. Comenzó a reconstruir los últimos meses. Detalles que antes parecían inconexos ahora encajaban. Un viaje cancelado a última hora, una fiesta de la oficina a la que ella insistió que no fuera,
mensajes que decía eran de su grupo del gimnasio. Era como armar un rompecabezas que no sabía que estaba incompleto. Michael nunca fue impulsivo. Creía que la justicia se servía con inteligencia. Si Claire había cruzado la línea con tanta naturalidad, era porque confiaba demasiado en su habilidad para manipular. Subestimó al hombre con el que se casó. Pensaba que seguiría siendo el compañero tranquilo, predecible, que cedía para evitar conflictos. Pero algo nuevo se despertaba en él. Un silencio que preparaba algo grande, algo definitivo. Michael sabía que necesitaba aliados, alguien en quien confiar sin despertar sospechas. Pensó en Greg Walker, esposo de Megan, la mejor amiga de Claire. Greg era reservado, un hombre de pocas palabras, pero con un sentido de lealtad que Michael valoraba. Decidió contactarlo y propuso encontrarse en el club de golf, un lugar lo suficientemente público para parecer casual, pero privado para una conversación seria. Acordaron jugar unas rondas, y mientras caminaban por el césped, Michael abordó el tema con cuidado. Habló primero en términos vagos, mencionando inquietudes sobre su matrimonio, probando la reacción de Greg. Este no mostró sorpresa. Bajó la mirada, respiró hondo y confesó algo que había guardado por meses. En una fiesta de Año Nuevo, Megan había visto a Claire en un rincón oscuro, abrazando a un hombre que no era Michael. No fue explícito, pero sí lo bastante íntimo para sembrar dudas. Megan no lo mencionó entonces por respeto, pero la imagen seguía rondándole. Michael escuchó sin interrumpir, manteniendo la calma que había estado perfeccionando. Cada detalle nuevo encajaba en el rompecabezas que estaba armando. Agradeció a Greg por su sinceridad y al día siguiente contactó a Megan directamente. Fue al grano. Tenía razones concretas para sospechar de Claire y necesitaba su ayuda. Quedaron en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Allí, Michael explicó lo que había oído en la llamada, el número que memorizó, el tono íntimo de Claire. Megan permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Al final admitió que llevaba tiempo notando cambios en Claire. Se había vuelto distante, más calculadora, priorizando relaciones convenientes sobre amistades auténticas. Decidieron actuar con cautela. Megan propuso una idea. Llamaría al número que Michael había memorizado. Para no levantar sospechas, adoptó un leve acento británico, elegante y educado, fingiendo buscar a alguien llamado Howard, un nombre inventado. Marcó el número desde su teléfono. La respuesta llegó clara y firme. Aquí Derek Vance. ¿En qué puedo ayudarte? Megan agradeció, simuló confusión y colgó. El nombre resonó como una pieza clave. Derek Vance, el mismo hombre de la fiesta de Año Nuevo, ahora ligado a la traición de Claire. Michael no reaccionó con dramatismo, se limitó a asentir, procesando la confirmación, pero sabía que necesitaba más pruebas, algo irrefutable. Megan ofreció un plan más audaz. Se encontraría con Claire en persona, sabiendo que ella no sospecharía nada. Planearon un almuerzo casual en un café que Claire frecuentaba. Megan llevaría una bolsa con una cámara oculta, un regalo de su hermano, quien trabajaba en producción de video. Todo debía ejecutarse con precisión. Un error podría alertar a Claire y darle tiempo para borrar sus huellas. 2 días después, Megan llegó primero al café. Colocó la bolsa sobre la mesa, activó la grabación y esperó. Claire apareció puntual, actuando con naturalidad. Habló de temas triviales, viajes, dietas, una nueva serie. Megan mantuvo la conversación ligera hasta que encontró el momento. Preguntó, con tono despreocupado, si todo estaba bien con Michael. Había notado cierta tensión en una cena reciente. Claire suspiró. Dijo que el matrimonio pendía de un hilo, que Michael se había vuelto distante, paranoico, que ya no sentía conexión con él. Megan asintió, dejando que continuara. Entonces,
Claire dejó caer una frase que lo cambió todo. Hace tiempo que me desconecté de este matrimonio. No he presentado los papeles porque quiero una transición cómoda. Derek ha sido de gran ayuda con eso. Rió como si fuera un comentario sin importancia. Megan apretó las manos bajo la mesa, pero mantuvo su voz neutral. Claire siguió hablando confiada. Admitió que Michael era predecible, fácil de manipular con lágrimas o argumentos calculados. Luego, fue más lejos. Confesó que Derek no era el primero. Hubo otros antes, hombres de viajes, del trabajo, incluso un profesor de un curso años atrás. Siempre elegía los momentos precisos, los espacios que Michael dejaba. Lo mejor, dijo, es que nunca sospechó nada. Soy una actriz natural creando verdades que me convienen. Megan salió del encuentro atónita. Conocía a Claire desde hacía años, pero nunca imaginó que trataría su matrimonio como un juego de estrategia. Megan entregó la grabación a Michael. Se miraron en silencio, conscientes de que su amistad había cruzado un umbral irreversible. Él escuchó el audio con atención, sin pausar. Cada palabra de Claire cortaba como una hoja afilada, pero también aclaraba lo que había sospechado sin pruebas. La arrogancia con la que admitía sus engaños, su desprecio al describir cómo manipulaba a Michael, confirmaba que no había remordimiento, solo orgullo. La grabación era la evidencia definitiva. No solo una traición, sino un desprecio disfrazado de normalidad. Michael decidió que el final sería silencioso, pero inapelable. Pasó días analizando los patrones de Claire. Revisó horarios, fechas, hasta que recordó el GPS del coche, activado meses atrás por seguridad. Al consultar los registros, encontró una constante. Cada jueves, entre las 3 y las 4 de la tarde, el vehículo se detenía en una calle discreta al norte de la ciudad, cerca de edificios comerciales y apartamentos. Siempre permanecía allí unas 2 horas. El lugar no aparecía con nombre en los mapas, pero su ubicación sugería privacidad intencionada. Michael no lo descubrió por casualidad. Cada dato encajaba con precisión. La noche antes del siguiente jueves, se reunió con Evelyn Vance, la esposa de Derek. Sin rodeos, le explicó lo que sabía: la grabación, las ausencias de Claire, el patrón del GPS. Compartió el audio donde Claire se jactaba de engañar a Michael. Evelyn escuchó, conteniendo la emoción. Cuando oyó a Claire decir que Michael no distinguía amor de manipulación, sus manos temblaron, pero mantuvo la compostura. Pidió estar presente en el enfrentamiento, decidida a cerrar ese capítulo con la misma dignidad que le habían arrebatado. El jueves, Claire salió con una excusa rutinaria. Dijo que vería muebles con Megan y tal vez tomarían café. Michael asintió, fingiendo aceptar su historia, y le deseó un buen día. Ella se fue confiada, sin sospechar nada. Poco después, Michael salió con una carpeta de documentos legales, su teléfono con la grabación y una certeza absoluta. Se encontró con Evelyn a 2 calles del apartamento. Juntos, caminaron hacia el edificio. Para evitar preguntas, Michael había concertado una visita a un piso en venta allí. Un agente los recibió en el vestíbulo y los acompañó al ascensor. En el segundo piso, señaló el pasillo hacia el apartamento en venta. Michael agradeció y, con Evelyn, tomó la dirección opuesta, hacia el número que ya conocían, confirmado antes con el portero bajo el pretexto de visitar a conocidos. Se detuvieron frente a la puerta. Michael tocó el timbre sin dudar. Derek abrió, y su sorpresa fue inmediata. Claire apareció detrás, teléfono en mano. Al ver a Michael junto a Evelyn, se quedó inmóvil, sin palabras. Bajó el dispositivo lentamente. El agente, notando la tensión, recibió una mirada firme de Michael, quien dijo: «Gracias, pero ya no necesito su ayuda». El hombre, intuyendo un conflicto ajeno, se retiró sin insistir. Michael y Evelyn entraron sin pedir permiso.
Él colocó la carpeta sobre una mesa y habló con claridad. El matrimonio había terminado. Claire podía firmar los papeles allí o enviarlos a su abogado, pero la decisión era irrevocable. Ella intentó justificarse, alegando un malentendido. Evelyn activó el altavoz del teléfono. La voz de Claire llenó el espacio, confesando cómo engañaba a Michael, riendo por su supuesta ingenuidad. Derek, mudo, fijó la vista en la pared. Evelyn le preguntó si eso definía quién era. No respondió. Claire acusó a Michael de montar una emboscada innecesaria, pero él no reaccionó. Señaló los documentos, informó que las tarjetas y la cuenta conjunta estaban bloqueadas y que no debía volver a la casa. Claire se negó a firmar en el momento, tomó los papeles y dijo que los enviaría por su abogado. Michael asintió, apagó el audio y salió con Evelyn. No hubo gritos ni lágrimas. El telón había caído. De regreso a casa, Michael sacó su anillo de boda y lo guardó en una caja al fondo de un cajón. No era el fin de su dignidad, sino de un capítulo que ya no lo definía. Había enfrentado la traición y la manipulación con firmeza, demostrándose a sí mismo que aún controlaba su propia historia. Al día siguiente, sonó el teléfono. Era Claire. Dejó que la llamada fuera al buzón de voz. Minutos después, llegó otra, esta vez del abogado de ella. Michael contestó, escuchando en silencio mientras el hombre decía que Claire estaba afectada, que consideraba el divorcio precipitado, que aún había espacio para negociar. Respondió con calma que no quedaba nada por discutir, solo trámites por completar. Había hecho todas las concesiones posibles mientras fue su esposo. Ahora solo cumpliría con lo legal. El abogado aceptó y pidió que toda comunicación futura pasara por sus oficinas. Michael colgó aliviado. No tendría que lidiar con excusas vacías. El fin de semana organizó las pertenencias de Claire en cajas, dejándolas en una habitación aparte como había prometido. Una empresa de mudanzas las recogió por la mañana. Michael supervisó el proceso sin decir palabra. Cuando el camión se alejó, cerró la puerta y se detuvo un momento en el pasillo. La casa ya no guardaba rastros de Claire. Su ausencia no dejaba vacíos, sino espacio. Un espacio que sentía suyo, no para llenarlo de inmediato, sino para respetarlo. No era soledad, era libertad. El lunes volvió al trabajo. Siguió su rutina habitual. El mismo café, la misma ruta. Pero todo se percibía distinto. Sus colegas lo trataron con normalidad, ajenos a lo ocurrido, y eso lo reconfortó. Su dolor era privado, no necesitaba exhibirlo para validarlo. Durante el almuerzo, revisó su teléfono y vio un mensaje de Evelyn, breve y directo. Gracias por enfrentar esto con dignidad. Respondió con un simple igualmente. Ambos entendieron que su alianza, nacida de la necesidad, concluía allí. Habían sido apoyo mutuo en un momento crítico, y eso bastaba. Esa misma tarde, al llegar a casa, pasó por la habitación donde había guardado las cajas. Notó un cajón entreabierto. Dentro, encontró un marco olvidado con una foto antigua. Él y Claire en un parque, brazos entrelazados, sonriendo como si el futuro fuera prometedor. Lo observó unos segundos. Luego extrajo la imagen. No la rompió. La dobló con cuidado, la metió en un sobre y la guardó dentro de un libro. No lo hizo por nostalgia, sino porque no todo merecía destruirse. Algunas memorias debían conservarse como prueba de quién había sido y cuánto había cambiado. En los días siguientes, Michael retomó hábitos que habían desaparecido sin que lo notara. Vio una película hasta tarde sin justificarse. Cocinó una cena sencilla para sí mismo. Caminó hasta una panadería sin avisar a nadie. Cada acción llevaba un sentido de recuperación. No buscaba distracciones ni llenar el tiempo con ruido. Necesitaba silencio para reconstruir su identidad. El peso de la traición se desvanecía, reemplazado por la certeza de haber actuado correctamente. Una noche,
sentado con una taza de café, reflexionó sobre lo vivido, el desprecio, las mentiras, la manipulación, pero también pensó en la calma que ahora lo habitaba. Aunque no eligió esa ruptura, tuvo el valor de enfrentarla. Terminar el matrimonio no era una derrota. La derrota habría sido quedarse en una relación que lo disminuía. En esa casa silenciosa, con su alma en paz, entendió que su dignidad valía más que cualquier anillo. Nadie podría quitársela. Michael decidió que el silencio de su hogar, ahora liberado, era el punto de partida para construir algo nuevo. No buscaba reemplazar lo perdido, sino descubrir qué quería para sí mismo. Una mañana, mientras revisaba correos en su despacho, encontró un mensaje de un antiguo colega, Javier, quien lo invitaba a un proyecto independiente: diseñar un programa de capacitación para veteranos en transición al mundo laboral. Javier había oído de su disciplina militar y quería su experiencia. Michael dudó. Había evitado compromisos grandes desde la ruptura, pero la idea lo intrigó. Aceptó reunirse en un restaurante céntrico para discutir detalles. En la reunión, Javier explicó que el proyecto necesitaba a alguien capaz de estructurar planes prácticos y motivar a otros. Michael escuchó, tomando notas en una libreta. La conversación giró hacia plazos y recursos, pero también hacia el impacto: ayudar a personas que, como él, buscaban un nuevo comienzo. Al salir, Javier le entregó una carpeta con el esquema inicial. Michael la revisó esa noche, marcando puntos clave. El trabajo requería viajar 2 veces al mes a otra ciudad, algo que antes habría evitado por las tensiones con Claire. Ahora, sin esas ataduras, sintió que podía asumir el reto. Días después, comenzó a trabajar en el proyecto. Se reunió con un equipo pequeño en una sala alquilada, donde cada miembro aportó ideas. Michael propuso un módulo basado en su experiencia: técnicas de planificación estratégica para enfrentar incertidumbre. Sus colegas lo respaldaron y pronto el programa tomó forma. Durante una sesión, conoció a Laura, una veterana que asistía como consultora. Ella compartió su historia de reinvención tras años de servicio, y Michael notó su enfoque práctico, similar al suyo. Intercambiaron contactos para coordinar, pero la charla se extendió a temas personales. Laura mencionó cómo había aprendido a valorar su independencia tras una relación rota. Michael no entró en detalles sobre su pasado, pero sintió una conexión en su forma de ver la vida. El proyecto avanzó, pero surgió un obstáculo. Un patrocinador clave retiró su apoyo, amenazando el presupuesto. Michael sugirió contactar a una fundación local que apoyaba iniciativas para veteranos. Organizó una presentación usando datos que había recopilado sobre el impacto del programa. En la reunión, habló con claridad, apoyándose en proyecciones que había preparado. La fundación aceptó financiar el proyecto y el equipo celebró con un brindis informal. Laura levantó su vaso y dijo: «Por los nuevos comienzos». Michael asintió, sintiendo que las palabras resonaban más allá del trabajo. Meses después, el programa se lanzó con éxito. Michael viajó a la primera sesión en otra ciudad, donde vio a los participantes aplicar las herramientas que había diseñado. Uno de ellos, un hombre joven, le agradeció por mostrarle cómo estructurar su vida tras el servicio. Michael sintió una satisfacción distinta a la de sus años en el ejército. No era solo haber cumplido una tarea, sino haber creado algo que ayudaba a otros a avanzar. De vuelta en casa, revisó su correo y encontró un mensaje del abogado. El divorcio estaba finalizado. Los documentos firmados por Claire llegaron sin objeciones. Michael cerró el correo sin responder. No necesitaba confirmar nada. Su vida ya no giraba en torno a ese capítulo. Guardó la laptop, tomó una libreta y anotó ideas para un próximo módulo del programa. Luego, llamó a Laura para discutir una nueva propuesta. Hablaron durante 1 hora, no solo de trabajo, sino de planes personales.
Acordaron verse en la siguiente sesión, pero esta vez para tomar un café fuera del contexto laboral. Esa noche, Michael se sentó con un libro, el mismo donde había guardado la foto antigua. Lo abrió, miró el sobre y decidió no sacarlo. En lugar de eso, marcó una página con una nota: seguir adelante. No era un final, sino un punto de partida. Había recuperado su capacidad de decidir quién quería ser, y eso era suficiente.